en las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas tardes, hermanos amados, amigos televidentes. Este es su espacio de Biblia Pura. Agradecemos al Señor que tengamos la oportunidad de reunirnos como iglesia para alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias por participar con nosotros de este espacio que realizamos con el deseo de compartir la comunión del Señor. Así que gracias y por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias te damos por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y tu presencia ha sido una verdad muy gloriosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder estar en el centro de tu voluntad, que las palabras de hoy sean edificantes y que sobre todo glorifiquen tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los alfolíes del Señor, bienvenidos a participar de Biblia Pura. Iglesia del Señor, el salmista dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ciertamente todos los cristianos del mundo experimentamos constantemente ese gozo del Señor que nos ayuda a coexistir con una serie de situaciones a veces calamitosas, dolorosas, que nos avergüenzan, que nos hacen sentir mal. Pero la Biblia dice que nuestra esperanza en Dios no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a los hombres y a las mujeres de Dios expresando su agradecimiento al Señor en sentido general y haciéndolo de una manera franca, de una manera realmente lógica, según la lógica espiritual, y aún siendo lógico frente a la realidad de lo que somos y del mundo en que nos desenvolvemos. Por eso, ojalá que siempre pudiésemos
unir nuestras voces y al unísono expresarnos con toda libertad, todos los que de alguna manera sentimos que debemos manifestar públicamente el agradecimiento que tenemos del Señor. El salmista o los salmistas fueron unos de los que más expresaron palabras hermosas con un verdadero toque poético, en cierto modo a veces romántico, pero siempre con el marcado deseo de decirle al Señor cuánto le amaban, cuánto le agradecían, cuánto le temían y cuánto deseaban tener comunión con Él. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el salmista. Y con muchas palabras similares, nosotros tenemos la oportunidad de oír la expresión franca de un corazón agradecido, aun en los casos en que las situaciones fueran adversas. Hay muchas referencias en la Biblia, algunas que nos hacen pensar que realmente es como dice la Biblia: aquel que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Cuando la gente no ha tenido el privilegio de disfrutar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es posible que la manifestación de regocijo de los demás hasta le causen molestias. Porque realmente la mayoría de las cosas en Dios no se pueden compartir ni disfrutar si no se tiene una verdadera comunión en el Señor. Si somos movidos por el interés humano, si somos movidos por los convencionalismos nuestros, no haremos más que dar vueltas en el mismo lugar. Y si no tenemos verdadera comunión, habrá en nosotros siempre una aridez increíble. Habrá siempre una pobreza, una mezquindad, y todo será inocuo para nosotros, insípido, sin color, sin sabor. Hay muchas experiencias en la Biblia, como hemos dicho aún en el Antiguo Testamento, y mencionaremos solamente una de ellas, donde un hombre agradecido de Dios se tomó la libertad de despojarse de una parte de su ropa, no desnudarse, sino quitarse una parte de su ropa y danzar con todas sus fuerzas y cantar
y hacer gesticulaciones de alegría. Su esposa, que por lo que vemos no era mujer de fe ni de comunión, le echó en cara a David de que lo que él estaba haciendo era indebido, era impropio. Ella alegó que era impropio por la investidura que él tenía. Un rey no debía hacer esas cosas, según la apreciación de la esposa de David. Pero David muy sabiamente le respondió con una verdad dolorosa si se quiere, triste si se quiere, y muy comprometedora. Le dijo que, a pesar de que ella lo estaba menospreciando, Dios le había quitado el reino a su padre, a Saúl, y se lo había dado a él, a David. Pero lo más triste de todo es que Dios, por esa actitud de Mical, la convirtió en estéril. David fue franco y le dijo que no estaba haciendo nada para exhibirse y que no tenía otro motivo más que glorificar al Señor por el bien que le había dispensado a su pueblo. Ellos habían caído en una situación crítica espiritualmente. Habían ido a una batalla con el arca del pacto y se la habían arrebatado. Es una historia larga, ustedes la mayoría las han leído, pero el regocijo del momento era que el arca volvía nuevamente a Israel. Y cuando David la recibió, a pesar de que había habido un accidente en el camino, a pesar de que ni David ni los demás habían tenido la suficiente prudencia para hacer las cosas en el orden que Dios había establecido, los levitas debían llevar el arca y nadie podía tocarla. Ellos inventaron una carreta, engancharon el arca del pacto y Usa, porque tropezaron los bueyes y él entendió que se iba a caer el arca, le puso la mano. La Biblia dice que murió inmediatamente. A pesar de eso, para David y para los demás, fue mucho más importante el hecho de que el arca había llegado. ¿Y por qué tanto interés? Simplemente porque el arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. David sabía que con la presencia de Dios en medio de su pueblo, las próximas batallas las iban a ganar. Y que en sentido general tenían toda la seguridad de que la prosperidad de Dios y en Dios estaría con ellos. Pero claro, Mical no sabía de eso. Ella nunca había ido a una batalla. Ella no sabía lo peligroso que era enfrentarse a un enemigo, sobre todo a un enemigo más fuerte, como decimos los dominicanos, con las manos peladas, sin nada, sin ninguna cobertura, sin ninguna protección. Por eso, iglesia amada, el cristiano fiel no se intimida ante nada ni ante nadie. Y el cristiano fiel no se deja deslumbrar por esa altisonancia del mundo,
ensordecedora y que a veces se nos hace difícil hasta mirar tanto resplandor y tanta gloria humana. El cristiano fiel encuentra su gozo y su realización total en el hecho de saber que lo que está haciendo, aunque se vea pequeño, aunque parezca insignificante, si se está haciendo para Dios, será glorioso. La Biblia dice hermosamente que la bendición de Jehová enriquece y que el afán no añade nada. Por eso, el cristiano fiel jamás se le ocurre la idea de comparar a Dios con un compraventero cualquiera o con un agiotista cualquiera. El cristiano fiel entiende que su comunión y el tener el privilegio de recibir el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida positivamente no depende de que él le dé algo a Dios para que Dios en consecuencia entonces le dé algo a él. Los cristianos sabemos perfectamente que Dios paga y paga bien, pero el cristiano de comunión no tiene la idea de hacer cosas para que Dios de alguna manera le recompense por eso que ha hecho. El sistema humano nos ha bombardeado constantemente de una manera muy injusta y muy impía, estimulándonos y a veces hasta presionándonos para que hagamos cosas para Dios, hasta el extremo de que muchas veces estamos estresados, cansados, agobiados, cargados con lo que nosotros llamamos el trabajo de la obra del Señor. Eso no necesariamente es lo que Dios quiere. Aunque sí tenemos responsabilidades de ese trabajo y debemos asumir esas responsabilidades. Sin embargo, resulta mucho más positivo y más razonable, de acuerdo a la palabra de Dios, tratar de ponerse de acuerdo primero con el Señor de la obra antes de llegar hasta el cansancio en ese trabajo que nosotros llamamos la obra del Señor. El que no conoce perfectamente al Señor de la obra nunca podrá hacer la obra del Señor. Y gloria a Dios, porque el Señor de la obra nos ha dicho cómo deben ser las cosas. El Señor de la obra nos ha dicho lo que a Él le gusta. El Señor de la obra nos ha dicho lo que a Él le desagrada. De manera que si yo me esforzase al máximo por hacer cosas que realmente el Señor de la obra no me ha ordenado, mi cansancio vendrá de una manera inútil y sobre todo, en cierto modo, hasta torpe, porque no me mandaron a hacer eso.
Y llegamos al extremo de que nos dejamos cargar todas las cargas que los demás quieran ponernos, pero también nosotros cometemos muchas veces el error de imponer cargas a los demás. Es un asunto viejo. Jesús les dijo al pueblo y sobre todo a sus seguidores que los escribas y los fariseos tenían la mala costumbre de imponer cargas pesadas sobre los demás, pero que ellos no movían tales cargas ni siquiera con un dedo. Era cargar a los demás de una manera que no tuvieran libertad, que se sintieran oprimidos, pero que Dios no es así. Dios me ha llamado a libertad, dice la Biblia, con una sola condición: que yo no use esa libertad como ocasión para la carne. Ese evangelio que reprime, ese evangelio que hace que la gente se sienta atemorizado, y ese Dios represivo e imponente que predican algunos, ese no es el Dios verdadero, ni tampoco ese es el evangelio. Iglesia amada, no es posible que sigamos llevando ese pesado lastre de nuestras propias ideas o de la imposición de los demás. Pero la idea es muy vieja. ¿Se recuerdan aquel famoso joven rico que se acercó al Señor y le dijo algo increíble? Pero aparentemente la mayoría de los cristianos ni siquiera le hemos puesto mucha atención a eso, o a lo que sea es similar a eso, equivalente a eso. Él le dijo: Señor, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? En primer lugar, para heredar lo de alguien, lo que se necesita es ser hijo o familia muy cercana de ese personaje de quien vamos a heredar. Pero si nosotros pensamos que porque hagamos algo vamos a heredar algo, estamos trastornando el buen sentido de la palabra, porque lo que usted recibe como herencia no es un pago. El pago es consecuencia del trabajo, pero la herencia es libre. La herencia es espontánea. La herencia es natural. Se puede decir que el pago proviene como resultado de lo que yo me gané, pero la herencia no necesariamente me la he ganado. Ningún hijo se gana la herencia del padre, ni el padre se la da porque le está pagando. No, los padres dejan las herencias a sus hijos de una manera natural, porque el padre y el hijo son un punto indivisible, y a viceversa. Entonces, mire usted la forma ingenua de este hombre expresarse. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Pero simplemente lo que tenía que hacer era convertirse en hijo de Dios. Y precisamente Jesús había dicho que él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que él no tenía que hacer nada para poseer la vida eterna. Lo único que tenía que estar seguro de
de ser hijo de Dios, porque que conste que ninguna otra condición nos da la capacidad para heredar. Los siervos no heredan, los trabajadores no heredan, los administradores no son dueños ni tampoco heredan. Hereda el Hijo. Pero qué bueno que la Biblia habla de que Dios nos ha convertido precisamente en sus hijos. Y sabiendo que somos hijos de Dios, nos preguntaríamos, pues entonces yo no tengo que hacer nada para participar en el programa de salvación que Dios ha preparado para mí. Claro que tiene que hacer muchísimas cosas, pero no por imposición, porque ninguno de nosotros somos salvos